Vamos a tener una platiquita que se va a basar en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, y se llama Restaurados por Cristo. Pero antes de comenzar la plática, quiero bendecir a las familias. Yo quiero que el papá, la mamá y los hijos se abracen. Si el papá y la mamá y los hijos no están aquí, abrácense solitos. Si su mamá y su papá están en el cielo, vamos a pedir por ellos para que estén descansando en paz. Pero el papá, la mamá y los hijos, abrácense, cierren sus ojos e inclinen sus cabezas. Mom, dad, and children, embrace one another. Close your eyes and bow your heads. Vamos a guardar mucho silencio. Mamá, papá, hijos e hijas, abrácense. Si está la mamá sola, abrace en su corazón al resto de la familia. Si está el papá solo, abrace a toda la familia en su corazón. Si alguien de ellos se ha ido al cielo, que descansen en paz y nos dé a nosotros fortaleza para poder seguir viviendo. Que la esperanza, la virtud de la esperanza nos ayude para seguir adelante. Queremos decir como el hilo de Josué: no sé qué vas a hacer con tu familia. Lo que toca a mi familia, vamos a servir al Señor. Vamos a seguir al Señor. Desde hoy en adelante vamos a orar juntos, porque la familia que ora unida permanece unida. Así como están unidos ahorita la familia, continúa uniéndola, Señor. Y así como tú estuviste en la primera boda de Caná de Galilea, que ahora también esté Jesús en medio de ese papá, de esa mamá y de esos hijos, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura. Te lo pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora tenemos al Padre Arturo Cisneros Valentín, que viene de Yanga, Veracruz, y nos va a compartir Restaurados por Cristo. Restaurados por Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo quiero que le den una palmadita a cada niño, a cada niña, a cada joven muchacho, a cada joven muchacha. Le digan gracias porque te vas a portar muy bien. Entonces, tenemos con nosotros al Padre Arturo Cisneros Valencia. Pásale, Padre. Démosle un aplauso a él. Alabado sea el Santísimo Sacramento, por siempre sea bendito y alabado. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes estos minutos de reflexión. Mi nombre es Arturo Cisneros, soy párroco de la parroquia de San Lorenzo Mártir, allá en Yanga, Veracruz, México. Y pues le agradezco muchísimo al Padre José y a la señora Josefa y a todo el equipo que me hayan invitado y me permitan pues dirigir a ustedes esta pequeña reflexión a partir de este texto bíblico de Primera de Corintios, de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17.
¿Qué dice ese texto? Que es así como el texto que nos va a servir un poquito de eje para dirigir nuestra reflexión. Dice: echen fuera la levadura vieja para que sea una masa nueva. Si Cristo se hizo nuestra víctima pascual, ustedes han de ser panes sin levadura. Aquí San Pablo nos dice como que la levadura mancha el pan, y mancha el pan, mancha la masa, porque la cambia, la engorda. Y ven que esa es la función de la levadura. Se pone la levadura a la masa para que infle el pan. Y dice San Pablo, esa sustancia es ajena a la masa, porque los judíos no usan la levadura. Precisamente el pan de la Pascua es solamente agua y harina, no lleva levadura, porque es un pan que hacen a la carrera, según el texto bíblico que escuchamos en el Éxodo, ¿verdad? Cuando los judíos salen de Egipto. El tema que nos invita a reflexionar se llama restaurados en Cristo. Y por eso, porque el Señor nos invita a sacar esta levadura, es que vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere con restauración. Fíjense, nos hacemos una pregunta inicial: ¿qué es restaurar? ¿Qué debemos entender por restaurar? Una pregunta necesaria para poder entender el tema: restaurados en Cristo, por Cristo. Y es que hay otra palabra que también utilizamos mucho nosotros en la iglesia, y que es redimidos. También podríamos decir redimidos por Cristo. Sin embargo, aunque parecen sinónimos, cada palabra tiene su sentido propio, y uno un poco más propio que el otro. ¿Qué significa restaurar? A ver si no los aburro demasiado. Fíjense. La palabra restaurar viene de una palabra latina, ya viejita, ¿verdad?, que significa recuperar o recobrar. Es decir, restaurarse, recuperar, restaurar. Esta palabra se utiliza mucho originalmente en la cuestión de las obras de arte. Cuando decimos van a restaurar una pintura, van a restaurar una escultura, van a restaurar un parque, es decir, se ha manchado, se ha deteriorado, le van a devolver su belleza original. Se restaura una obra de arte para devolverle la belleza original. De manera que la palabra restauración hace referencia más a objetos o lugares. En cambio, la palabra redimir viene de dos palabras latinas. Se llama la palabra re, que significa volver a. Por ejemplo, me voy a reinscribir. ¿Qué significa? Volver a inscribir. Voy a repetir. Voy a volver a realizar lo que hice. Volver a. Y luego viene un verbo que es muy chiquito, es do, do, y se pronuncia así: do, das, dare. ¿A qué le suena dare? A dar. Entonces, volver a dar pareciera lo mismo que restaurar. Significa, sin embargo, no es así, porque redimir significa volver a dar
la dignidad que se tenía antes. Se redime a las personas y decimos se restauran las cosas. Fíjense, esta es una distinción importante. Se redimen las personas, se restauran las cosas. ¿Nosotros somos cosas? No, somos personas. Entonces, como que es mejor decir redimir. Somos redimidos por Cristo. Sin embargo, el tema nos dice así: restaurados por Cristo. Haciendo esta pequeña distinción, vale la pena tratar de también entender esta expresión de restaurar en nuestra vida diaria. Y como decimos, que se restauran las obras de arte. Entonces, vamos a pensar y vamos a ver a nuestro Dios como un gran artista. El artista más grande es Dios. Y este Dios hizo una obra de arte. Dice el Génesis en el capítulo 2, versículo 1: así fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. Y dijo Dios, dice el capítulo 1, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta, no había absolutamente nada. Todas las tinieblas estaban cubriendo los abismos. Y dijo Dios. Ahí comienza Dios a hacer su obra maestra, su obra de arte. Y dijo Dios, haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Que se separen las tinieblas de la luz. Y se separaron. Y a las tinieblas les llamó noche, y a la luz le llamó. Que haya un lucero que alumbre la noche, y apareció la luz. Y un lucero que alumbra el día, y apareció el sol. Y así el Señor va a venir adornando su obra maestra. Y vio Dios, dice la Sagrada Escritura, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y cuando Dios vio que todo era bueno, dijo, me falta algo que le dé sentido a todo esto, algo que sea la cúspide de esta obra maravillosa. Y entonces tomó barro, tomó polvo, formó un muñequito y le sopló. Dice la Sagrada Escritura, le sopló un aliento de vida. Le dio vida. Y aquel muñeco que originalmente había sido hecho de polvo, de barro, se empezó a mover. Abrió los ojos, empezó a hablar y dijo, tengo hambre. Vean ustedes, los niños cuando nacen, nace el chamaquito y se lo dan a la mamá. ¿Y qué es lo primero que hace la mamá? Le da de comer, ¿verdad? Y el chamaquito luego empieza a comer. Por eso vemos a los bebés que están flaquillos pero panzoncitos. Todo fue creado por Él y para Él. Dice el Evangelio de San Juan en el prólogo, también lo menciona de una manera más general. Dice, en el principio estaba solamente el Verbo y Dios, la palabra y Dios. Nada, dice, se hizo de todo lo que existe. Dios lo hizo todo. Sin la palabra no se hizo nada. La palabra hizo todo. En la palabra estaba la luz, y la luz es la vida de los hombres. Dice San Juan, la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella, la luz, estaba en el mundo, la palabra,
y el mundo fue hecho por medio de la palabra, y la palabra no la conoció. Perdón, el mundo no la conoció. Ahí es donde empieza a ser trastocada la obra de arte. Una obra de arte, ¿verdad? Tenemos aquí una pintura bellísima, y de repente a esa pintura le cae una mancha de aceite y la ensombrece. Esa obra de arte que Dios había creado con todo su amor, creó los cielos, la tierra, los mares, los ríos, las montañas, toda la maravilla de la creación, y puso al hombre en el centro como un Señor. Lo coronó, dice el Salmo 8, hiciste al hombre poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y distinción. Le diste el mando sobre todas las obras de tus manos. Así describe el Salmo 8 al hombre, esa dignidad, esa grandeza con la que Dios hizo al hombre, que lo puso al centro. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos preguntamos por qué es grande el hombre. El hombre es grande porque es imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque toda la dignidad humana radica en la semejanza, en que somos imagen y semejanza de Dios. Si hablamos de que tenemos dignidad como persona, soy persona, tengo dignidad porque soy hechura de las manos de Dios, porque Dios me hizo, porque salí de Dios. De ahí nace la dignidad del ser humano, de haber sido creado. El hombre es creado tan semejante a Dios que incluso habla con él, y dice el libro del Génesis que Dios bajaba todas las tardes a platicar con el hombre. Hablaban cara a cara como amigos, como entre semejantes. No había problemas entre Dios y el hombre. La creación estaba funcionando. Sin embargo, tan pronto como el hombre pecó, lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, tan pronto como el hombre pecó, cayó de su lugar la obra maestra de Dios se ensombreció. Y entonces, si no funcionó el plan A, comenzó el plan B, que es la redención del hombre por el amor, por la misericordia de Dios. Vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, los hijos de Dios, no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y aquí, hermanos, aparece otro aspecto. La dignidad humana nace de que somos imagen y semejanza de Dios. Pero la grandeza del cristiano nace de nuestro bautismo, de ser hijos de Dios. Nadie nace como hijo de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. De manera que a la grandeza de ser humanos, de ser personas, se une la grandeza de ser, la perfección de ser hijos de Dios. Fíjense que pensando yo en estas cosas que quiero platicarles, esto de ser restaurados en Dios, pues resulta que me preguntaban si Dios formó al hombre de barro, de polvo, de lodo, ¿cómo es que lo hizo de ese material? Pues diríamos tan corriente.
Si el hombre es su tesoro, si el hombre es el ser humano, es la obra maestra de la creación, si es la corona de su obra de arte, ¿por qué no lo hizo de diamante, lo hizo de platino, verdad? ¿Por qué no lo hizo de acero, de titanio, de un material duro, fuerte, que no se resquebraje, sino que lo hizo de una cazuela? A ver, vean ustedes, si nosotros queremos una buena casa, pues no vamos a buscar una casa de palitos, ¿verdad?, de plástico. Y sin embargo Dios hace su obra más grande, que es el ser humano, agarra polvo, lo amasa con tierra y ahí está, el hombre. Dice San Pablo en el capítulo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice San Pablo: pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, o sea, somos una cacerola, una olla de barro, dice, para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros. Porque si Dios nos hubiera hecho de un material muy fuerte, entonces diríamos, el fuerte soy yo. Y cuando descubrimos la pequeñez de nuestro material, la debilidad de nuestra carne, entonces cuando vamos avanzando, caminando en la presencia del Señor, podremos decir, porque la fuerza nos viene de Dios. No soy fuerte por mí, sino por la presencia de Dios en mi vida. Yo no soy el grande es mi Señor, es Dios. Si Dios, queridos hermanos, nos hizo de ese barro, de ese material tan sencillo, tan frágil como es el barro, también nos podemos preguntar si somos pecadores por naturaleza o por elección. Es decir, ay, pues Padre, yo cometí pecado, pero pues ya ve cómo es la debilidad humana, y pues ya ve que uno es hombre, y pues es que ahí estaba y no pude. Es decir, soy débil. Por naturaleza Dios me hizo débil. O soy débil porque yo elijo el mal. Hay gente que luego dice: Padre, es que yo no quería, pero es que el diablo me puso la tentación ahí. Y eso, pues le ha pasado al diablo desde el principio. Fíjense ustedes, Adán cometió el pecado, dice el Génesis 3, capítulo 6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después le dio a su marido que estaba con ella y también comió. Cometen el pecado, empiezan a oír los pasos de Dios. Dios viene caminando a visitarnos como todas las tardes. Dice, se va a dar cuenta Dios de que comimos, y se van y se esconden. Cuando Dios nos llama y les cuestiona: ¿por qué, Adán, por qué comiste de este fruto? ¿Qué dijo Adán? Esta mujer pérfida que me diste, esta me dio, me engañó, me sedujo y comí. Y entonces Dios le dice a Eva: ¿por qué le diste? ¿Y qué dijo Eva? La culebra, ella no quería. ¿Y a quién le echaba la culpa a la culebra? Pues ya no había más. Y entonces, desde entonces hasta nuestros días, pues siempre le echamos la culpa al demonio. Y decimos: es que el demonio, el diablo, la tentación, somos débiles por naturaleza o porque elegimos el pecado. El demonio obligó a Eva a cortar el fruto y comerlo.
¿Ustedes qué dicen? No la obligó. Eva obligó a Adán a comerlo. No, es nuestra elección. Nosotros elegimos el mal. ¿Quién te obliga o quién obliga a una persona a embriagarse? Pues es nuestra elección. ¿Quién obliga a esta persona a ser infiel? Pues es la elección personal. Cada uno de nosotros somos de barro para que en nuestra debilidad se manifieste la grandeza de Dios. No para justificar nuestras malas decisiones, no para justificar nuestros errores, no para justificar nuestros pecados. Esta debilidad, queridos hermanos, cobró su precio. Porque como el plan primero de Dios, el pecado del hombre lo mancilló, la obra de Dios fue manchada, fue lastimada. Entonces Dios tuvo que sacar un plan B. Entonces desde la eternidad y la presencia de Dios dijo: voy a mandar a mi Hijo para que realice esta salvación, esta redención, decimos esta restauración, para que le quite la mancha a la obra de arte y otra vez luzca en todo su esplendor. La obra de arte de Dios, pues somos cada uno de nosotros. Sí es cierto que todo el universo es una maravilla, pero de entre todo el universo, nosotros somos la cereza del pastel. La creación más grande, el ser más perfecto creado por Dios en este universo, pues somos nosotros, los que además de ser personas, somos sus hijos por el bautismo. Y fíjense bien, el Señor no quiso dejarnos en las tinieblas del error, sino que mandó a su Hijo. Este Hijo que tuvo que rescatarnos con tu sangre, dice San Pablo, con su sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En la cruz. Ese es el precio. La primera